Bien, estudiando la carta a los hebreos, acuérdense que la carta a los hebreos se dice la carta a los hebreos, pero más bien podría decirse el tratado. Debería decirse como que este es un libro, ¿no? Se dice que es una carta, pero más bien debería reconocerse como un libro, como un tratado teológico de profundidad, porque es extraordinariamente profundo lo que allí leemos en la carta. El autor no sabemos con certeza quién fue. Dijimos al principio de este estudio que se presume que pudo haber sido Pablo, pero no hay nada que lo garantice. Dijimos que pudo haber sido también Apolos, que pudo haber sido Bernabé. En particular no podemos decir quién fue. Ese primer día nosotros dijimos que era muy probable, de acuerdo con el concepto de género, o más bien de estilo literario, leyendo la carta a los hebreos, mirando el estilo literario, podríamos decir que la carta a los hebreos la escribió Pablo, pero no lo podemos determinar con certeza. El propósito de la carta, bueno, evidentemente este libro fue escrito con el propósito de hablarle a los cristianos hebreos. Era específicamente para los cristianos hebreos, es decir, más bien para los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Ese era el propósito de la carta, hablarles a aquellos hebreos judíos por tradición, por cultura, por religión, que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías. Ese es específicamente el propósito. Hacia ellos fue dirigida la carta, y como esa carta fue dirigida a ellos, su mayor convicción era tratar de detenerlos de la posible dificultad o el peligro que existía, que por causa de la persecución o también por causa de la exclusión, aquellos hebreos que se habían manifestado seguidores de Jesucristo se volvieran atrás y reconocieran o dijeran públicamente que Jesucristo no era el Mesías, y que además de eso ellos volvían a adoptar las mismas prácticas que tenían cuando no conocían a Jesucristo. En ese sentido, esa carta tenía esa intención. ¿Por qué? Porque si los hebreos se habían entregado a Cristo, renunciaban a Cristo, prácticamente ellos estaban, lo dice la carta, pisoteando la sangre de Cristo, haciendo inmunda la sangre del pacto, y también, dice la Biblia, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y eso implicaría para ellos no tener otra expectativa, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces ahí está la carta, una carta que evidentemente los que de alguna manera se preguntan y dicen, mira, que la salvación se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde. Mira, la carta a los hebreos es una evidencia de eso. La carta a los hebreos fue escrita para decirle a los hebreos, señores, ustedes reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Si ustedes rechazan a Cristo y vuelven al judaísmo, prácticamente ustedes están perdiendo su salvación. Entonces, ahí está claro. Noten ustedes cuál es el fundamento de la salvación. El fundamento para recibir la salvación es el mismo fundamento con el cual se pierde la salvación. Porque la gente dice, bueno, la salvación se pierde o no se pierde. Y mire, el mismo argumento con el cual tú ganaste la salvación o recibiste la salvación, quitemos la palabra ganar porque no es un premio, sino que es un regalo. La forma como tú recibiste la salvación es la misma fórmula en sentido inverso como se perdería la salvación. ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Por tus obras? No, claramente lo dice la Biblia de principio a fin. No, la salvación no es por obras. Nadie podrá decir que es salvo por lo bueno que se portó, por lo malo que dejó de hacer. La gente es salva por una sola razón, por haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Esa es la única manera. Cuando tú te entregas a Cristo y lo reconoces como Señor y Salvador de tu vida, eso produce en ti algo que se llama nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el punto de comienzo para una vida diferente, porque luego del nuevo nacimiento viene algo que la Biblia llama el proceso de la regeneración,
que es el momento en que aquella persona que se encontró a Cristo cambia su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar, su manera de actuar. En suma, cambia su manera de vivir. Entonces, ¿cuándo una persona podría decirse que perdió su salvación? Cuando, habiendo recibido a Cristo, entonces dice, no, rechazamos a Cristo, y de esa manera ya Jesús no es mi Señor, ya Jesús no es mi Salvador personal, y yo decido seguir viviendo a mi manera. Entonces, si de la manera inicial de haber recibido a Cristo obtuviste la vida eterna, rechazar a Jesucristo, ¿qué implica? Perder la vida eterna. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Sí, pero ¿cuál es el indicador? Recibir a Cristo o rechazar a Jesucristo. De hecho, dice la Escritura allá en Juan capítulo 3, dice que Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, quien se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Entonces, un día usted va a estar frente al trono de Dios, el Padre. ¿Y qué es lo que van a evaluar de ti? Una sola cosa: si tenías o no tenías a Jesucristo en tu corazón. Punto. Si te portaste bien, si hiciste buenas obras, si fuiste generoso, si fuiste bondadoso, si fuiste lo que haya sido, será un fundamento para los galardones que recibas, pero no será un indicador de salvación, porque el único indicador de salvación es tener a Cristo en su corazón. El único indicador de perdición es no tener a Cristo en su corazón. ¿Está claro? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Levanta la mano. Gloria a Dios. Significa que tú eres salvo. Significa que tú eres salvo, que tú eres hijo de Dios. ¿Está claro? Fuiste adoptado por medio de Cristo como hijo de Dios. Entonces, el autor a los Hebreos estaba preocupado que muchos cristianos, muchos judíos se habían vuelto a Cristo, habían reconocido a Cristo como el Mesías, pero estaban, por causa de eso que llamábamos al principio, la persecución. Déjeme decirle, si a usted lo persiguieron por volverse cristiano, ¿algunos de ustedes lo persiguieron por volverse cristiano? ¿En la familia, los amigos? Levante la mano. Que te dijeron, ahora sí te digo una cosa, si te metes, aleluya, conmigo no cuentes. ¿Te han dicho así algunos? Si te vuelves evangélico, a mí no me hables. Si te metes a la iglesia, si cambias de religión, te digo una cosa. Bueno, y ha habido gente que ha recibido persecución. En esta época, mire, si a usted lo censuran, vamos a comenzar a aplicar la misma. Si a usted lo señalan por ser cristiano, cuidadito, no me censures porque yo te voy a denunciar. Mira que estás yendo en contra de una minoría. Nos levantamos entonces, cuidadito con esto se llama cristianofobia. Si allá hablan de la homofobia, pues aquí, si tú me señalas a mí por ser cristiano, te voy a denunciar por cristianofobia. Claro. Entonces, la gente de alguna manera pagó un precio por ser cristiano. En la época bíblica, mira, significaba que fueran excluidos de las sinagogas. Un judío cristiano ya no tenía acceso al templo porque solamente por el hecho de ser cristiano. Entonces, algunos de aquella época fueron torturados. Esteban lo torturaron por ser cristiano. Los discípulos del Señor Jesucristo, todos, excepto Judas, que murió ahorcado, y Juan, que murió de muerte natural de vejez. Los demás todos fueron martirizados. ¿Por qué? Por ser cristianos. ¿Está claro? Hoy día ha habido gente en algunas partes que ha sido censurada, que ha sido martirizada por ser cristiana. Pero de igual manera, algunos nos han señalado por ser cristianos. ¿Está claro? Entonces, en aquella época, algunos tenían el peligro de volver al judaísmo pisoteando a Jesucristo. Otros, por lo menos, querían darle o tener al cristianismo, pero también seguir practicando las mismas costumbres que ellos tenían. O sea que habían dos peligros en aquella época. Uno, renunciar a Jesucristo y volver al judaísmo. El otro peligro era sigo siendo un judeo cristiano,
pero sigo celebrando la Pascua, sigo celebrando las fiestas solemnes, sigo participando de todas las festividades y de todos los ritos del judaísmo. Eso era equivalente a simple y sencillamente no haber entendido el sacrificio de la cruz. Porque si una persona que ha encontrado a Cristo como el Señor de su vida, una persona que ha entendido, por ejemplo, que Cristo es el Redentor, seguir practicando las mismas costumbres ceremoniales del judaísmo era equivalente a decir simplemente, ¿sabes qué? Jesús en mi vida no tiene ninguna trascendencia. Es decir, que un cristiano, un judío cristiano, que en aquella época celebrar la Pascua como la celebraban los judíos, era prácticamente no haber entendido que nuestra Pascua es Jesucristo. Es decir, que si volvían a hacer la misma festividad, la misma actividad, era más o menos como decir, ¿sabes qué? Cristo no es nuestra Pascua. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dijo, ¿sabes qué? Nuestra Pascua ya fue sacrificada, nuestra Pascua es Cristo. Es decir, que un cristiano de ninguna manera podía volver a ofrecer la Pascua. Un cristiano ya no podía volver a celebrar la fiesta del Yom Kippur, que era el día del perdón, porque para él el perdón se había dado en la cruz del Calvario. Una persona que había reconocido a Jesucristo no tenía por qué seguir celebrando el sábado como el día de reposo, por una razón muy sencilla: ya en Cristo no hay un día de reposo, ni siquiera es que cambiamos de sábado para domingo, no, el domingo ni siquiera es el día de reposo de los cristianos, por una sola razón: nuestro reposo no es el domingo, no es el lunes, no es el martes, nuestro reposo es Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor mientras yo me tomo aquí un traguito de bendición. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que un cristiano no podía volverse a seguir celebrando las festividades. Y ese es justamente, específicamente, el motivo por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas. Porque esa carta era para eso. Mientras que la carta a los hebreos tenían dos peligros: uno, volver al judaísmo, y dos, no volver al judaísmo, no abandonar el cristianismo, sino siendo cristianos, judeocristianos, seguir practicando las mismas costumbres. Básicamente el apóstol Pablo, cuando vio a los Gálatas siendo cristianos, celebrando la misma fiesta judía, era prácticamente decirle, ¿sabes qué? Si ustedes han conocido a Jesucristo y vuelven a vivir la rigurosidad de la ley, de Cristo os desligasteis, les dijo literalmente, de la gracia habéis caído. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando tú te vuelves a la ley, cuando tú vuelves a usar las mismas rutinas cúlticas, ceremoniales del pueblo judío, básicamente sería equivalente a caer de la gracia y a desligarse de Cristo. Y eso sería básicamente la perdición de un ser humano. Y por eso es que vamos a estudiar, para hacer una misma cohesión temática de la carta a los hebreos con la carta a los Gálatas. El principal propósito doctrinal del escritor era mostrar la gloria trascendente de la era cristiana en comparación con el Antiguo Testamento. Acuérdense que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la carta a los hebreos estaba diciendo, ¿sabes qué? El Antiguo Testamento tuvo gloria. Mira, tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar gloria. Los milagros, las señales, las evidencias, la vestimenta, los rituales del Antiguo Testamento estaban revestidos de una gloria impresionante. Cuando la gente llega al Nuevo Testamento, se da cuenta, oye, pero aquí no hay nada. En el Antiguo Testamento había un lugar santo, un lugar santísimo, una mesa con panes de propiciación, había un candelabro, había un altar de bronce, había un oro. ¿Qué hay en el cristianismo? Digo que no hay nada. Se reunían en las calles, en catacumbas, se reunían por las calles de manera soterrada. Entonces, ellos decían, ven acá un momentico, yo no voy a cambiar la religión judía
el judaísmo. No voy a cambiar la religión judaica por meternos en cuevas y cavernas por haber recibido a Cristo. Entonces, ese peligro, ese concepto, para muchos era eminentemente difícil. Entonces, la gente creía, en el Nuevo Testamento, ¿qué gloria hay? No había gloria. ¿Qué gloria había? No había templo, ¿cierto? O los cristianos ya no iban al templo. No había esplendor. ¿Cómo se vistió Pedro? Hoy es que el obispo de Roma se viste con unas indumentarias como si fuera el sacerdote del Antiguo Testamento. Pero ellos dicen que el apóstol Pedro fue el primero de los papas, y resulta que el apóstol Pedro ni se vistió con esa mitra, ni se colocaba esas indumentarias. ¿Por qué? Porque la gloria del evangelio neotestamentario, ni punto de comparación con la gloria que tenía el antiguo pacto. El antiguo pacto, las rutinas, el culto, todo. Mire, eso era un esplendor. El olor, el incienso que debía oler maravilloso. Te digo una cosa, el olor del incienso es rico. ¿Cierto que sí? Algunos de ustedes, no el saumerio, eso es una cosa de brujería. El incienso. El saumerio es una cosa y el incienso es otra cosa, ¿no? El incienso, óyeme, el olor del incienso es rico. Eso se llama una especie aromática. Colocar ese olor maravilloso. Pero en el nuevo pacto, ¿qué incienso había? El antiguo pacto, el incienso significaba las oraciones de los creyentes. En el nuevo pacto no hay incienso. Hay que arrodillarse delante de la presencia de Dios. Ese es el incienso del nuevo pacto. Entonces, marcar esa diferencia para la gente en aquella época no era fácil. En fin, en el nuevo pacto ni punto de comparación. Entonces la gente, algunos dirán, óyeme, en aquella época, en las actividades, la liturgia, al salmo respondemos todo, la procesión, todo eso. Le digo una cosa, si usted nació en eso, yo le digo una cosa, si usted nació, si forma parte de su cultura, porque eso ya no es solamente religión, forma parte de la cultura. Yo les decía al principio de este seminario, eso es como colocar las velitas el 8 de diciembre. Usted no sabía por qué las colocaba, pero eso le parecía bonito. ¿Cierto que sí? Levantarse en la mañana, bueno, aquí, en Bogotá, en el interior del país, es de noche. Pero aquí es de madrugada, aquí hay que levantarse en la madrugada a poner entonces los peladitos ahí, las chipitas mariposas, los farolitos maravilloso. Pero ¿sabes qué? Eso tiene una influencia de la iglesia tradicional que va en contra de la palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces, algunos dirán, no, hombre, yo mejor me quedo aquí. Me quedo en esto porque allá no hay nada de eso. Aquí no hay, no. Eso nada más ir a oír la palabra y ya, y alabanza y la ofrenda y el diezmo. No. Yo mejor me quedo con mi religión tradicional. Pero hay que entender la esencia de lo que está detrás de esta expresión de fe del Nuevo Testamento. Entonces, el autor a los hebreos lo que está diciendo, ¿sabes qué? No hemos perdido la gloria. El Antiguo Testamento era la imagen. La verdadera gloria está en el Nuevo Testamento. La verdadera gloria está en Jesucristo. Porque dice la Biblia que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Que dice la Escritura que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con Cristo, mira, teniendo a Cristo en tu corazón, no necesitas ninguna liturgia, no necesitas ninguna ritual, no necesitas ninguna forma externa. Cristo en el corazón es la esperanza de vida eterna, y el que tiene a Cristo tiene la vida, y punto. Eso es importante de tener en cuenta. Oye, yo estoy haciendo el resumen, pero estoy como demorándome, ¿no? Mire, porque solamente estoy en el primer párrafo. Y este es el resumen. Yo como que voy a tener que usar varios miércoles para el resumen. ¿Qué le parece? Palabra clave de la carta a los hebreos: mejor. Esa es la palabra clave. Mejor. Es decir, que el Nuevo Testamento es mejor que el anterior. Mira, yo sé que predicar del Antiguo Testamento es bonito. De Sansón, de Gedeón, del otro, eso es bonito. Pero
¿Sabes qué? Yo le voy a decir una cosa. Mirar el Antiguo Testamento, y hay muchos predicadores veterotestamentarios y enseñan cosas bonitas para traer de pronto una inspiración a la vida de cada creyente. Pero no hay nada mejor que nosotros predicar a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Si usted, pues yo puedo predicar del Antiguo Testamento, claro que sí, pero siempre trayendo la revelación. Si yo predico de Sansón y me olvido de Cristo, he perdido la esencia de la predicación. Si yo prediqué de Noé y me olvido de Cristo, perdí la esencia de la predicación. Si yo prediqué de Abraham, de Moisés, de David, de Josué y me olvido de Cristo, perdí la esencia. Porque es que el personaje más importante de toda la Biblia se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la esencia de la fe. Así que conocer a Abraham, hágalo, está bien. Pero Abraham no fue importante. Abraham fue importante porque él fue un cristiano del Antiguo Testamento. Es más, les voy a decir una cosa: todos los santos del Antiguo Testamento eran cristianos también, porque todos miraban a Jesucristo. Es decir, que si una persona no se enfocaba en la esencia misma, en el concepto de redención y mesiánico de Cristo, básicamente su ministerio no era trascendente. Entonces, importante. Por eso es que la palabra clave de la carta es mejor o también superior. Al seguir estas palabras, el lector descubrirá la principal corriente del pensamiento de esta carta, que era mostrar a Cristo mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que Josué, mejor que David, mejor que el antiguo pacto, mejor que el sacerdocio, mejor que Melquisedec, mejor, 1000 veces mejor. Amén. 1000 veces mejor. Ahora, la epístola o la carta o el libro, el tratado a los hebreos, tenía como propósito eso: era proclamar la universal supremacía de Jesucristo, pues Él es la palabra encarnada en la realidad inmediata del ser humano. Juan capítulo 1 versículo 14, ahí está clara la revelación de todo el Nuevo Testamento, está allí. Juan capítulo 1 versículo 14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Importante entonces eso. Cristo es la supremacía universal de toda la Biblia. No hay nadie más importante que Cristo en la Biblia. Amén. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Señor. Y cuando Él es el Señor, no se necesita a nadie más. Ni un viceseñor, ni un vicerredentor, ni un vicesalvador. No. Si no se necesita un vicerredentor, menos se necesita un corredentor o una corredentora. Cristo es suficiente. Diga conmigo: Cristo es suficiente. Tiene su supremacía. Cristo es la supremacía de la revelación y es la suficiencia de la revelación. Entonces, el carácter a los hebreos es una carta exhortativa. Básicamente estaba buscando que la gente cayera en sí, volviera en sí. Así que es como el autor concibe su carta, que a lo largo de toda la carta entreteje las enseñanzas teóricas con consejos y recomendaciones prácticas a fin de afianzar la fe de sus lectores cristianos en medio de los desalientos, de los temores y de los sufrimientos que ellos pudieran estar viviendo en el presente de aquel entonces. Si la gente estaba siendo perseguida por Cristo, gloria a Dios. Si la gente la habían expulsado de una sinagoga o del templo, gloria a Dios. Si la gente la habían echado a la calle por ser cristiano, gloria a Dios. Si la gente la apedrearon por ser cristiano, gloria a Dios. Por eso Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, porque eso significa que la obra de Dios en nuestra vida cada día será más evidente. Si a ti no te persiguen por ser cristiano, ¿qué significa eso? Hay que revisar. Oye, a mí nadie me persigue, a mí nadie me contradice, todo el mundo está de acuerdo conmigo. Entonces, el evangelio de Cristo, por eso Cristo dijo: yo he venido a traer espada. Yo he venido a traer espada. ¿Significa eso qué?
Cristo vino a marcar la diferencia en nuestra vida. Cuando tú marcas la diferencia, no eres popular, la gente te señala, la gente te puede criticar, la gente te puede excluir. Algunos de ustedes han sido excluidos. No, ese, a él no lo llames. Ahora se metió aleluya. No, con él no contamos. Lo hemos perdido. ¿Algunos de ustedes te han dicho eso? Lo perdimos. Ahora está perdido allá en la iglesia evangélica. Ahora va los lunes, va los miércoles, va los viernes. Oye, por favor. Hay algunos de ustedes que vienen a todos los cultos. Maná Alba es una de ellas. ¿Quién más viene a todos los cultos? Levante la mano. Y si usted ahora, mira, los que más arrayudos fueron con el mundo son los más arrayudos ahora con el Señor. ¿Y eso está bien? ¿Está claro? Entonces, importante eso. Entonces, puede haber desalientos, sí, puede haber temores, puede haber sufrimientos, pero lo importante es que Cristo está por encima de todo eso. Amén. La teología de la carta es específicamente mostrar la constante evaluación del sentido del Antiguo Testamento a la luz de la persona y de la obra de Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz trae la salvación al mundo. En Cristo Dios culminó su revelación, la cual ya antes había iniciado al hablar. Por eso dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, hoy en los posteriores tiempos nos habla a través del Hijo. Quiere decir que Cristo es la revelación por antonomasia. En Él está completa. A Cristo no le hizo falta nada. Aló. A Cristo no le hizo falta decir nada ni hacer nada. Y esto se lo quiero decir a algunos que andan por ahí creyendo. Óyeme, y el evangelio de Tomás, y el evangelio de María, y el evangelio de Pedro, y el evangelio del otro. Ven acá, de pronto, ¿sabes qué? No le hizo falta nada a Jesús. Nada. Su obra estuvo completa. A Él no le hizo falta nada. Él lo completó todo. Lo que dijo fue suficiente y lo que hizo fue suficiente. En Cristo culminó la revelación. A Él no le hizo falta nada. A Cristo no le hizo falta ni decir nada ni hacer nada. Pablo lo dijo, Juan lo dijo. Cristo hizo muchas otras cosas, dijo muchas otras cosas, pero lo que está escrito aquí es lo suficiente. Aquí está escrito lo que necesitamos saber para la vida eterna. Usted no necesita saber más nada. Ni lo que dijo Pedro por allá, ni lo que dijo María, ni lo que dijo Tomás, ni el libro que está escondido por allá. No, la obra en la cruz, dice la Biblia, fue consumada. Él dijo consumado es, que significa la deuda ha sido pagada. Oiga, la deuda pagada por Cristo no es como las deudas de los bancos. Mira, yo tenía un crédito con un banco español, no voy a decir el nombre. Yo te digo una cosa, yo me quité no voy a decir la sotana ni nada de eso, pero yo le digo una cosa, yo me quité, no sé qué me quité, pero le digo una cosa, yo peleé en ese banco. Peleé literalmente. Oiga, ven acá, ¿cómo es posible? ¿Cuánto es el saldo? Porque quiero que usted quiero devolver mis tarjetas, quiero no deberles nada. ¿Cuánto es? No, que es tanto, 20,000. Aquí está, voy a 25,000 pesos. Y después, no, que le faltaron 24 pesos. Ahí están, le voy a dar 100. Mira, y llegó un momento en que todavía, no señor, todavía no le podemos darle paz y salvo. Yo dije, ven acá, esto es una secta. Porque las sectas es que tú te metes y cuidadito te sacan. Te sales porque te cogen. Y te digo una cosa. Nosotros tenemos que tener claro que la vida espiritual es el resultado de nosotros haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Él está completo. La deuda, dijo él, fue pagada. Y cuando significa que la deuda fue pagada, que no le faltó un peso a usted. No es que Cristo pagó 100 pesos y te dijo paga los 2 pesitos que hacen falta. No, Él lo pagó todo. Diga conmigo, Él lo pagó todo. O sea, Él pagó toda la deuda. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces la epístola a los hebreos pone de relieve el carácter único de Jesús, el Hijo de Dios, y la categoría superior a cualquier otra, superior a los ángeles. ¿Aló? Superior a Moisés. Y para los hebreos aquello era impresionante, porque para los hebreos era más importante Moisés que cualquier otro, el autor de la ley. Era superior al a Josué, que les entregó la tierra prometida.
superior al sacerdocio levítico, superior al antiguo pacto. Solamente Jesús, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y por medio de su sangre nos abrió el camino nuevo para entrar al lugar santísimo, fue el punto de comienzo de una nueva dimensión, la dimensión de la gracia, la dimensión del nuevo pacto. ¿Aló? La carta habla de eso, habla de la superioridad de Cristo, de la supremacía de Cristo. Y con ese sentido, el autor está diciendo que por encima del sistema cúltico del Antiguo Testamento está la experiencia de Jesús. Que por encima de la institución sacerdotal de Israel está la obra sacerdotal de Jesucristo. Y aquí yo lo decía y lo repito esta noche, pero como estamos haciendo un resumen, la iglesia tradicional romana se parece más al Israel del Antiguo Testamento que a la iglesia del Nuevo Testamento. Nada más mira las liturgias, nada más mira las indumentarias, nada más mira eso y te vas a dar cuenta que se parecen más al Israel del Antiguo Testamento que a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Porque quisieron amalgamar como todo en uno. Y déjenme decirle, no, lo pasado del Antiguo Testamento ya pasó, Cristo lo cumplió. Y en el Nuevo Testamento definitivamente estamos viviendo una nueva dimensión, donde no hay necesidad. Este no es la casa de Dios, ya le dije, ¿no? Esto no es la casa de Dios, es el auditorio del centro bíblico. Esta no es la casa de Dios. ¿Está claro? No, que es la casa de Dios, que esto no es la casa de Dios. Esto es el auditorio del centro. No, que la iglesia, esta no es la iglesia es usted. Somos nosotros, somos la iglesia. Esto es el auditorio donde se reúne la iglesia Centro Bíblico Internacional. Pero nos podemos reunir en el Jumbo cuando lo hicimos allá, nos podemos reunir en el Metropolitano, nos podemos reunir allá en el Coliseo de la Universidad del Norte, nos vamos a reunir allá en las colinas, pero el lugar no es lo más importante. Lo más importante es la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, a quien Dios constituyó, no conforme a la ley, porque ya lo dijimos también. La ley decía que el único que podía asumir el sacerdocio, o mejor, el sumo sacerdocio, tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví. Él era hijo genealógico de David, que a su vez era de la tribu de Judá. Luego entonces, si Cristo iba a ser el nuevo sumo sacerdote, no podía mantenerse esa misma línea sacerdotal. Había que cambiar el sacerdocio. Porque Cristo, al pertenecer a una tribu diferente, a la tribu de Judá, a la tribu de Leví, no podía asumir el sacerdocio. De manera que había que abrogar el sacerdocio de Aarón para darle lugar a un nuevo sacerdocio que la Biblia llama el orden de Cristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Está claro? Es importante, maravilloso. Cristo rompió el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ya no se necesita ese sacerdocio. De hecho, con Cristo el sacerdocio ya no tiene digamos la rigurosidad de una tribu. En Cristo Él es el sumo sacerdote y Él nos constituye a ti y a mí reyes y además sacerdotes. Eso significa algo poderoso, y es que no hay en la iglesia una casta sacerdotal. No hay en las iglesias un exclusivo grupo de personas en las cuales debe ejercerse y delegarse el sacerdocio. No. Cualquier persona de ustedes puede ser el ministro de una iglesia, si ha sido llamado por Dios. Porque nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Está claro? Pero no, que yo no, cualquiera. Mira, algunos de ustedes
Dios les pondrá algún día un manto ministerial sin necesidad. No es que mi papá borrachón, impío, filisteo, incircunciso, y resultaste tú siendo un ministro de Jesucristo. Porque esa ascendencia genealógica para ejercer el ministerio ya no tiene vigencia. Cualquiera de ustedes puede ser un ministro de este nuevo pacto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cualquiera de ustedes puede ejercer un ministerio. Cualquiera de ustedes puede llevar el nombre de Cristo. Cualquiera de ustedes puede trascender a través de su testimonio en la vida de otras personas. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga claro. A la medida que el escritor desarrolló sus pensamientos, va anotando algunas recomendaciones y advertencias concretas con el ánimo de exhortar a los creyentes de algunas dificultades que pueden brotar de la vida cristiana. Una de ellas, y por lo menos encuentro yo 4 grandes advertencias de la carta a los Hebreos, de las cuales cada creyente se debe cuidar. Primero, de la infidelidad. Y no me estoy refiriendo a la infidelidad sentimental o de amor, no, la infidelidad a Dios. Ser infiel a Dios por correr tras una religión. Ser infiel a Dios por ir tras el mundo, eso es ser infiel. ¿Aló? Ser infiel a Dios significa eso, abandonar la fe para seguir un evangelio diferente o para seguir una doctrina distinta o simple y sencillamente para volver al mundo. Alguien dijo, después de estar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Y eso es importante. La otra, la apostasía, que significa negar la fe. La otra, la desobediencia a la palabra. Y por supuesto la cuarta, la recaída en el pecado. Son 4 advertencias que el autor nos registra: la infidelidad, la apostasía, la desobediencia y la recaída en el pecado. Cualquiera de nosotros puede recaer en el pecado. Aló, cualquiera. No se asombre del pecado de nadie. He dicho, no te asombres del pecado de nadie. De ninguna manera, no te asombres del pecado de nadie. Porque cualquiera, hasta el más consagrado, puede caer por aquello que dice la Biblia. Mira, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque no hay nadie absolutamente, en quien el antídoto para el pecado ya ha surtido un efecto. Nadie. Nosotros podemos. Usted puede ser un hombre de oración, de intimidad, de comunión, de la palabra, pero usted puede, si descuida eso, volver a una vida de pecado, de insensibilidad primero, después de inmoralidad y por último de pecado. Cualquiera. El problema es que nosotros los creyentes en la iglesia diferenciamos los pecados. Decimos que unos pecados son más graves que otros. Y por lo general, la mayoría de nosotros nos ruborizamos más con los pecados morales que con otro tipo de pecado. Si una persona de repente cayó en adulterio, nos parece terrible. Pero vemos a uno que cayó en rebelión y se levantó contra la autoridad y nos parece que eso no tiene nada de malo. Porque, ¿qué hacemos nosotros? Diferenciamos los pecados. El novio que se acostó con la novia, el hombre que fue adúltero y se acostó con una mujer que no era su esposa, el que cayó, bueno, a esos pecados les ponemos una mayor, relevancia. Mientras que la Biblia le pone más relevancia no a los pecados que atentan contra la santidad de Dios, sino los pecados que atentan contra la autoridad de Dios. Mira, David pecó contra la santidad de Dios. Pecó contra la santidad de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia de David? Que, bueno,
un hombre conforme al corazón de Dios. Mira la historia de Saúl. Saúl, ¿qué pecado cometió? Se le rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Sabes qué dijo Dios? Lo he desechado para que no sea nunca más rey sobre Israel. Y a David, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Tu descendencia levantará el Mesías. Bueno, ¿qué no le dijo Dios a David? Pero nosotros, se puede levantar un rebelde de la iglesia. Si se levanta un adúltero, nos vamos de la iglesia, nos vamos, lo rechazamos, lo echamos fuera. Pero como se levante un rebelde y monte una iglesia, nos vamos detrás del rebelde. ¿Aló? Porque nos parecen más graves los pecados contra la santidad que contra la autoridad de Dios. Satanás lo echaron del cielo por levantarse contra la autoridad de Dios, no contra la santidad de Dios. ¿Aló? Están como callados ustedes esta noche. En esa misma carta se anima al creyente a mantenerse firme en la fe y a no desmayar. En otros pasajes se aconseja acerca de la conducta cristiana, la pureza de la doctrina y la necesidad de vivir una vida fraternal. Y eso fue lo que hablábamos el miércoles pasado. El creyente debe tener una vida de testimonio. Una vida de testimonio que implicaría la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra, la obediencia a las autoridades. ¿Cierto? Hebreos capítulo 13, versículo 7 y luego el 17 dice que no debemos levantarnos contra las autoridades. ¿Cierto? Que más bien debemos ser obedientes a Dios, obedientes a la palabra. Y bueno, eso tiene una connotación bien interesante, porque para que la gente se someta a la autoridad, el que está en la autoridad debe someterse a la palabra. Porque si usted no se somete a la palabra, entonces usted sencillamente no puede pedir ni exigir que la gente se sujete a tu autoridad. Porque es que la autoridad, tú puedes tener autoridad, pero por encima de ti está la autoridad de Dios. No hay nadie que esté por encima de la autoridad de Dios. No hay nadie que esté por encima de la autoridad de Dios. Todo el mundo tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, bueno, en este sentido, de manera muy general, encontramos el resumen de la carta a los Hebreos. ¿Qué les parece ese estudio? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Y qué les parece estudiar la carta a los Gálatas, que comienza la próxima semana? Así que no vaya a faltar. Por favor, así juegue el junior, así juegue el que juegue, así llueva, así venga el pastor Fran Smith que viene en estos días. Me explico, no deje de venir al culto, por favor. Amén. Póngase de pie y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, reconocemos tu grandeza. Te damos a ti la gloria, la honra. Reconocemos, Dios, que no hay nadie como tú. Tú eres soberano en el cielo, en la tierra. Tu autoridad está por encima de nuestra situación, de nuestra condición. Nos levantamos, Señor Dios, con la certeza absoluta que hemos puesto en Cristo nuestra esperanza. Jesús, en ti hemos puesto nuestra confianza. Tú eres el Rey, Señor, de nuestras vidas. De ti somos, de ti dependemos, Señor. Por ti vivimos, para ti vivimos. Dice la palabra, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro, Dios, que cada uno de ellos se levantará como un testimonio de poder y de autoridad. Primero, para trascendencia en sus hogares, en sus familias. También, Dios, para que a través de ellos otros vengan al conocimiento de Cristo. Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu palabra. No permitas que la infidelidad brote en nuestro corazón, ni la desobediencia, ni la apostasía. Señor, permite que seamos consecuentes con nuestra convicción de tu palabra, para que de esa manera, Dios, seamos guardados de toda tentación, de toda contaminación y de todo lo que de alguna manera el enemigo quiera levantar en nuestra contra. Bendigo, Dios, la vida de mis hermanos. Gracias por el estudio de la carta a los Hebreos, que durante todas estas semanas, Señor, nos inspiró, nos bendijo, nos fortaleció.
Gracias, Señor, porque tu amor nos ha levantado. Y si el pueblo de la carta a los hebreos seguramente con esa carta no desmayó ni renunció a la fe, ninguno de nosotros, después de haberla estudiado como lo hicimos, vamos a desmayar, no vamos a retroceder, no vamos a volver atrás, no vamos a sucumbir, sino que por el contrario nos mantendremos firmes y fuertes ante la convicción absoluta de que por Cristo, por su palabra, somos más que vencedores. Gracias te damos, Dios. Levantamos tu nombre, reconocemos tu grandeza y te decimos: no hay nadie como tú. Adoramos a Dios y adoramos su nombre en esta hora. Levanta tus manos, exáltale.